Muy buenas tardes a todos, un saludo nuevamente acá con una invitada de lujo, una gran mujer en el podcast de Famous Empowerment, en donde visibilizamos todos los liderazgos femeninos. Nos encontramos acá con nuestra querida Mónica Salaquet, ex ministra. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar acá con nosotras, por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Isi, también saludar a Simone. Feliz de poder estar con ustedes, poder compartir. No hay cosa que me guste más que conversar entre mujeres. ¿Cierto? Qué cosa más entretenida. Y qué mejor que podamos visibilizar las cosas que hacen mujeres tan influyentes como la Mónica en nuestro país. Y por eso te hemos invitado, Mónica. Te agradezco enormemente, en serio. Bueno, vamos a presentar a Mónica para quienes no la conocen, especialmente a nuestros oyentes de Europa, especialmente a nuestros amigos de Alemania. Mónica Salaquet nació un 4 de mayo, es empresaria, comunicadora y política de la Unión Demócrata Independiente. Fue diputada por el Distrito 20 en la región metropolitana del periodo 2010 a 2014. Entre el 11 de marzo de 2018 y el 9 de junio de 2020 fue subsecretaria de Turismo. Y desde el 9 de junio de 2020 fue ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Ambos cargos fueron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, acá hicimos una breve introducción de tu vida pública, más bien, pero ¿qué nos puedes contar de ti para que nuestros oyentes te conozcan y sepan quién es Mónica Salaquet? Bueno, yo estoy casada hace 37 años, tengo 4 hijos, 4 maravillosos hijos, todos profesionales hoy día. Tengo un nieto y la verdad que soy una enamorada de mi país. Me tocó vivir muchos años afuera. Cada día lo extrañaba. Me casé con un hombre extranjero, pero tuve la suerte el año 2003 volver y la vida me fue llevando por caminos. En esa época, cuando volví, tuve un programa de radio, en la radio de agricultura, mucho tiempo. He trabajado en radio, en televisión, he tenido agencia de publicidad. El mundo de las comunicaciones siempre ha sido el mundo donde me he desarrollado profesionalmente y también actualmente en temas de consultoría. Pero soy una enamorada de la vida, soy una agradecida a la vida también y, y, y la verdad que creo que son tantas las cosas que podemos hacer cuando trabajamos de forma colaborativa que por eso me encantan espacios como los que ustedes están promoviendo hoy día. Bueno, estos espacios los promuevo gracias a mujeres como ustedes que nos inspiran a visibilizarlas aún más, porque bueno, Mónica hizo muchas cosas que más adelante nos va a ir contando de su aporte al país, a las mujeres. Y, y bueno, cuéntanos ahora, Mónica, qué estás haciendo en este momento, porque bueno, estás fuera de un cargo público, actualmente no somos gobierno, entonces tu último cargo público fue en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar ahora de cómo sigues contribuyendo tú desde tu rol público y como mujer? Bueno, yo creo que he tenido la oportunidad y me siento muy privilegiada por eso de haber estado en el Congreso y haber sido parte del ex gobierno del presidente Piñera, por lo que me ha permitido conocer muy bien lo que es el Poder Ejecutivo también. Hoy día eso lo estoy llevando a consultorías, tanto al sector privado como a algunas organizaciones público-privadas y también algunas públicas. Estoy apoyando a algunos municipios a instalar su oficina de turismo. Yo siempre he creído que el turismo tiene un gran potencial en Chile. Chile es un país con una riqueza cultural, de, patrimonial, natural también, y quizás necesitamos ordenar a todos los actores y qué mejor que trabajar desde los municipios, que son quienes tienen a su cargo, ¿no es cierto?, todo lo que es el territorio. Entonces estoy apoyando a algunos municipios a profesionalizar y a potenciar
toda su capacidad de desarrollo turístico, porque el turismo es un sector productivo, es un sector que además es muy virtuoso, porque está conformado mayoritariamente por pymes. Un porcentaje alto de mujeres son quienes trabajan en la industria turística, entonces creo que tiene muchas externalidades positivas y Chile tiene una oportunidad enorme. En un minuto la pandemia, ¿no es cierto?, congeló esta industria, pero hoy día estamos viendo que con fuerza se está retomando y Chile tiene que jugar un rol en esa materia también. Lo mismo estoy ayudando a una organización académica, también en temas de servicio, turismo, todo, pero incorporando la innovación en todas estas áreas y también hoy día la tecnología y la inteligencia artificial. Y así con 4 consultorías que de alguna manera estoy poniendo el valor tanto el trabajo que tuve en ambos ministerios, en el de Economía y en el de Mujer, porque siempre, más allá de qué sector esté ayudando, para mí algo que es prioritario es ver cómo potenciamos todas esas capacidades de las mujeres chilenas. Creo que todavía Chile no hemos tenido la capacidad de generar las mismas oportunidades tanto hombres como mujeres. En el amplio sentido de la palabra hemos avanzado mucho, pero no por eso nos podemos quedar sentados y tranquilos, porque creo que hay un camino todavía por recorrer. Hay muchas mujeres talentosas, hay muchas competencias en las mujeres, hay mucho conocimiento en las mujeres que indudablemente son un valor para nuestra sociedad, y también si es que aspiramos, como digo yo, a alcanzar el desarrollo. Yo no he conocido ni un país que alcance el desarrollo sin potenciar la competencia de todos sus ciudadanos y todas sus ciudadanas. Muy bien, muchas gracias, Mónica, por contarnos todo lo que estás haciendo. Sin duda, muchas cosas y un gran aporte. Bueno, nuestro país acá fue especialmente afectado por la pandemia, en el turismo específicamente. Chile es un país que recibe muchos turistas. Estábamos avanzando a pasos agigantados y bueno, la pandemia congeló esto. Fue una industria que a nivel global se vio tremendamente afectada, pero con alegría podemos decir que hoy día se está retomando el ritmo. Vemos que incluso en Europa ya están con números mayores a los prepandemia. No es la misma realidad en Latinoamérica, pero sí se está avanzando, y creo yo que siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Es una oportunidad también para ir profesionalizando, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el territorio nacional. No, pero Tengo increíble, que Mónica. agregar una cosa. Muy Solamente comprometida. quería decir, sí, no, solamente quería decir que aquí en Europa Chile tiene un buenísimo nombre por causa de su naturaleza, la cultura. La gente en Europa ama mucho a Chile. Así es, hay de algunos países, ¿no es cierto? Hasta antes de la pandemia, Simone, venían mucho de Francia, venían de Italia, de Inglaterra y de España, pero creo que ahí todavía tenemos una oportunidad y un mercado grande que explorar, y como te digo, pero también que tenemos todas las bellezas naturales, tenemos, como yo siempre he dicho, tenemos la materia prima, pero indudablemente tenemos que ir profesionalizando un poco más en materia de servicio, y creo que eso se está dando. Creo que cada día se está tomando más conciencia, y también las autoridades locales están visualizando lo que implica esto en materia de desarrollo territorial. Muy bien. Sin duda, Mónica continúa en un rol político, en un rol público, apoyando como siempre a las mujeres. Y bueno, respecto a las mujeres, queremos saber cuándo comenzaste tu carrera política, que fue hace varios años atrás, sí. Y que hace 11 años atrás la realidad que tenemos en el liderazgo rol de las mujeres es muy distinta a la actual. ¿Cómo nos puedes contar el rol que tenían las mujeres en esos 2 ministerios que estuviste? Principalmente en el de turismo, que mi visión en lo personal, no soy muy experta en el tema, pero no se ven muchas mujeres en esa área.
Ahora tú nos contabas que sí es del Sí, ¿no? emprendimiento. Casi un 64% de los trabajadores en la industria turística son mujeres. Mira, qué Sí, interesante. sí. Así que no hay una oportunidad enorme. Ahora, indudablemente, hoy día las mujeres estamos en los distintos campos y eso es maravilloso y es importante también. Ahora, claro, a mí me ha tocado ver cómo ha ido evolucionando las oportunidades y el rol de la mujer en nuestro país. O sea, recordemos que no hace muchos años las mujeres ni siquiera teníamos derecho a voto en Chile. O sea, porque no estamos hablando que eso fue hace 100 años, no, No, estamos tampoco. hablando hace 4 o 5 décadas y hoy día, ¿no es cierto?, las mujeres estamos eh, presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Cuando yo fui diputada hace 10 años atrás, las mujeres representábamos un 13%. 10 años después, hoy día podemos decir con mucha alegría que estamos por sobre el 30% en representatividad en el Congreso. Vemos grandes mujeres en el mundo de la academia, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la innovación, en el poder ejecutivo, en el poder judicial. O sea, hoy día las mujeres somos protagonistas, ¿no es cierto?, de la construcción de este país y creo que eso es tremendamente esperanzador. No me cabe duda que las generaciones más jóvenes como la tuya ya encuentran un camino donde se han abierto mucho más oportunidades y eso va en beneficio de la sociedad que estamos construyendo. Somos una sociedad mixta, somos una sociedad donde necesitamos el aporte de todos y de todas. Esto no se trata de competir, sino que se trata de complementar. Muy bien, Mónica. Tienes toda la razón y esperamos sigamos creciendo, aumentando más liderazgo femenino, que sigamos potenciando a más mujeres, como lo sigues haciendo tú ahora en el área del turismo. Y bueno, respecto a esto de potenciar, cuéntanos tú cómo te potenciaste tú en los inicios de tu carrera política? ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Cómo entraste a este mundo y por qué te interesó el servicio público? A ver, mi primer contacto cercano con la realidad de un servidor público fue con mi hermano. Mi hermano ya hace muchos años comenzó a participar de manera activa. Yo en esa época estaba viviendo fuera de Chile y él cuando asume la municipalidad de la Florida, La ¿no? Florida. Primero la Florida, Primero fue la 8 años Florida. la Florida, después de Santiago, empecé a ver cómo el compromiso que él tenía con esta comuna lo irradiaba de los poros. Él donde estaba, donde iba, donde veía, pensaba en su gente, pensaba cómo podía entregarle más oportunidad a la gente. Y creo que ahí fue que dije, uy, parece que aquí hay algo que yo no he experimentado y que te genera mucha alegría, mucha paz, nosotros siempre en mi casa, a pesar de que como todos los seres humanos uno tiene penas y tiene alegría, yo perdí a mi mamá muy joven, pero sí creo que dentro de todo tuve la suerte y la oportunidad de ir a un colegio que me entregó muchas herramientas, después entrar a la universidad, después tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, tuve la oportunidad de vivir en Francia, entonces tuve oportunidades que la vida me otorgó, donde pude ver esa riqueza, no estoy hablando monetaria, esa riqueza humana, y también lo importante que es que ojalá todos podamos tener las mismas oportunidades, nunca vamos a ser todos iguales. Yo siempre cuando educaba a mis hijos les decía, bueno, el que duerme hasta más tarde seguramente va a tener menos oportunidades que el que se levanta temprano. Esas ya son definiciones personales, pero lo importante es generar las condiciones y ya cada uno tiene la libertad. Yo creo mucho, soy muy respetuosa de la libertad individual, cada uno decidirá qué hace con esas oportunidades. Pero ese fue mi primer acercamiento con el servicio público. Después tuve la oportunidad, en esa época yo vivía en Bolivia, de participar en un evento de la UPLA. En esa época me acuerdo que llegó Andrea Alamán, llegó Pablo Longueira, llegó Sebastián Piñera, Joaquín Lavín, llegaron muchos, estuve una semana compartiendo con ellos y ahí fue también un momento muy definitorio en mi vida porque vi este compromiso, estaba María Angélica Cristi en ese viaje, me acuerdo,
y pude de alguna manera, de forma muy cercana y muy testimonial por parte de todos estos grandes personajes de la historia política nuestra en Chile, entender todo lo que se podía impulsar desde esa, porque yo hasta esa época solamente había tenido participación en el sector privado. Y bueno, cuando vuelvo a Chile, vuelvo y tuve la oportunidad de tener un programa en la Radio Agricultura. Estuve ahí 4 años, donde todos los jueves yo entrevistaba a un político, ahí pasaron varios, incluyendo al expresidente Piñera y todo, y bueno, así me fui de alguna manera relacionando, hasta que un día fue Pablo Longueira el que me llama y me pide que por favor, que la UDI necesitaba, yo ya era militante de la UDI, yo me convertí militante cuando vine a apoyar a mi hermano en su primera campaña. Y bueno, ahí empezó esta situación donde de forma concreta se me estaba ofreciendo la oportunidad de poder postular a un cargo. Al principio decía, no, con uno en la familia es suficiente, pero después de un tiempo de estar en la radio y claro, en la radio tú estás como acá, cómoda, con tu café, con tu micrófono, hablando de la realidad que viven otros, pero no poniendo los pies en el barro. Y en ese minuto, el año ya 2009, por la misma relación, mi programa era diario, que yo tenía con mis auditores, porque era con micrófono abierto, me empecé a dar cuenta que definitivamente Chile necesitaba un cambio, necesitaba una alternancia. Y el candidato era el presidente Sebastián Piñera, y dije, bueno, quizás llegó el minuto que yo también me la tengo que jugar, pero no desde un micrófono, cómoda en un set, sino que ir a la calle, ir donde está la gente. Y así fue como acepté el desafío de ir por Maipú, Cerrillo, Estación Central, en esa época el distrito más grande de nuestro país, 1.800.000 personas vivían ahí. Fue una experiencia maravillosa la campaña. Una campaña donde transpiré harto, eran muchas horas en la calle, conversando, mirando a los ojos, entendiendo, empatizando, y también mostrándole a la gente que el país, no solo podemos pretender que la clase política lo construya, aquí tenemos que de alguna manera poder buscar puntos de encuentro donde la sociedad civil también juegue un rol importante, donde la clase política también tiene un rol de una tremenda responsabilidad, pero donde al final cada ciudadano tiene que aportar con una mirada un poquito más colectiva. Y bueno, y eso me fue encantando, tuve la alegría que las personas del distrito me dieron la primera mayoría. Así que mira, ese dato no lo sabía. Saqué la primera mayoría en el distrito 20. Fui la primera mujer representando al distrito en el Congreso, y la verdad que, como digo yo, ese fue un punto de inflexión en mi vida, y a la gente de Maipú, Cerrillo, Estación Central la voy a llevar siempre en mi corazón porque aprendí mucho de ellos también. No solo era mi trabajo en el Congreso, yo hacía mucho trabajo distrital, me gusta mucho el trabajo con la gente, y la gente me acogió, me abrió las puertas de su casa y pude entender cuáles eran sus dolores y de alguna manera aportar un grano de arena para, ojalá, apoyar en un mayor bienestar para las familias de nuestro país. Gracias, Mónica, por compartirnos esto. Ustedes no la están viendo tan de cerca como yo, pero veo que fue una experiencia muy significativa. Muy significativa. Que estás emocionada. Es que, ¿sabes qué? Cada vez que me acuerdo de esos años, fueron años intensos, entre el 2010 y el 2014. Yo estaba 3 días en Viña, volvía los días jueves, me iba a Maipú, estaba los fines de semana también mucho allá. Te fascinaban las semanas distritales. Claro, bueno, las semanas distritales me encantaba, pero te dabas cuenta que había mucho por hacer, pero también mucho por entender. Porque creo que hoy día ese es el desafío de los políticos. Nosotros somos un canal.
somos un canal, ¿no? Y por eso esto requiere un desgaste importante porque tenemos que no es que yo voy a definir lo que es bueno para ti. Tenemos que ir definiendo qué es lo que puede ser lo mejor para esa sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Una sociedad donde al final, mira, soy una gran admiradora de Moisés Naím. Y, sí, y yo he leído todos sus libros y todo. Y al lo final, tuvimos de visita en Chile. sí, y Moisés Naím lo dicen fácil. Al final la gente, independientemente si vive en Europa, si vive en Chile, si vive en Arica, si vive en Puerto William, ¿qué es lo que queremos las personas? Queremos paz, queremos seguridad, queremos acceso a una buena educación, queremos acceso a una salud digna. No queremos cosas tan sofisticadas. El resto ya cada uno, de acuerdo a su realidad y a sus intereses, pero eso es el mínimo, el desde que demandan las personas en una sociedad y que uno debiera aspirar a entregarle a los ciudadanos si queremos construir una sociedad sana. Entonces, a veces como que las conversaciones se sofistican cuando la gente no te está pidiendo cosas tan sofisticadas. Las elevamos demasiado cuando las necesidades son mínimas. Y son transversales y traspasan. Incluso, no sé, Simona a lo mejor nos puede decir, ¿estás seguro? Que si, yo siempre he dicho, si tú hablas con una madre, por ejemplo, para llevarlo a la mujer, en Arica, una madre en Punta Arenas, una madre en Alemania, una madre en España, que tiene a su hijo enfermo, todas sufren igual. Sin duda, sí. ¿O no? El sufrimiento es el mismo, el dolor es el mismo, la angustia es la sí. misma y la necesidad es la misma. ¿Te fijas? O sea, entonces creo que es importante, a lo menos en Latinoamérica, de una vez por todas, entregar esos mínimos a la sociedad. Qué importante lo que nos dices, porque muchas veces en política queremos hacer grandes cosas y tenemos que ir a lo esencial. A lo esencial. Bueno, y eso es esa vivencia que tuve en esa época como diputada en el distrito. A mí me acuerdo mujeres maravillosas que me tocó conocer, mujeres que trabajaban duro fuera de su casa, que llegaban a las 11 de la noche a preparar la comida y la lanchera, porque al otro día ellas iban a salir temprano y sus hijos también tenían que salir. O sea, vida muy sacrificada, pero llenas de alegría también y de esperanza. Y ella me acuerdo que me decía, diputada, yo no quiero que me regalen nada, pero sí necesito encontrar la oportunidad, ¿no es cierto? Y eso se traducía en muchas cosas que después se fueron plasmando, algunas de ellas en políticas públicas. Qué bonito lo que nos cuentas. Es muy emocionante escucharte hablar con esa pasión, ese compromiso, que refleja lo significativa que fue esa experiencia para ti en ese distrito que es enorme, muy grande. Ojalá que puedas volver, no hayas descartado completamente de volver al mundo político. Yo creo que el servicio público es algo que cuando... O sea, no lo has dejado de hacer, sin duda. Y además cuando lo experimentas y lo vives, no es como una chaqueta que te la pones y te la sacas. No, está ahí. O sea, yo personalmente creo que claro, uno puede estar más activa en la primera línea o en la segunda línea o en la tercera línea, pero cuando ese bichito te pica, ya es parte de tu vida. Me falta tu vida. Entonces volverás, esperemos. O apoyaré a otros. Yo creo mucho en apoyar a las generaciones jóvenes. Uno siempre hay espacios donde uno puede aportar un grano de arena y así se va construyendo. Y bueno, después de eso seguiste aportando al servicio público y lo hiciste desde el Ministerio de la Mujer. Sí. Un ministerio muy bonito, difícil también. Lo más difícil que me ha tocado en mi vida. Que me imagino que muchas de esas mujeres que conociste cuando eras diputada también te inspiraron a llevar esas políticas públicas. De todas maneras. Leyes, ustedes trabajaron en muchos proyectos, hasta el día de hoy están comprometidas. Hace poco me acuerdo que hicieron algo también con la Isabel, sí. De una ley que ustedes comenzaron, y nos vas a contar más de eso. Nos gustaría que nos contaras cómo fue para ti ser ministra de la Mujer. Sabemos que
lo recibiste en un momento difícil y en un momento en donde el feminismo explotó en Chile años anteriores. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Que nos interesa. Bueno, fue algo mucho. inesperado. Yo era en esa época subsecretaria de Turismo y una mañana me llama el presidente, llego a La Moneda y me encuentro que se le había pedido la renuncia a la persona que estaba ejerciendo en ese minuto ahí por diversas situaciones que sucedieron, y el presidente me pide que asuma el liderazgo del Ministerio de la Mujer, algo para mí inesperado. Además, no era fácil, porque como tú bien dices, se estaba viviendo un momento duro, difícil. A la ex ministra que estuvo antes que yo, le tocó vivir momentos duros. Ella fue una mujer valiente, sí, la tuvimos en el capítulo anterior. Yo soy una gran admiradora de Isabel Pla, además somos amigas, soy una agradecida, creo que ella es una mujer extraordinaria. Una mujer muy inspiradora también como tú. Muy inspiradora y muy comprometida, y una mujer que también se le nota como ama nuestro país. Pero bueno, pasa esta situación, me toca, reconozco que se me movió el piso. No era fácil, en ese minuto pensé, bueno, mis hijos, todo, o sea, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, o me he sentido bastante apoyada por mi familia las decisiones que yo he ido tomando, pero esta yo sabía que era una decisión un poquito más compleja por el impacto que podía tener y por la historia que ya se venía dando en nuestro país. No, y post-estallido social, para que sepan ustedes también lo que ocurrió en nuestro país. Claro, entonces, pero bueno, como me decía el presidente Piñera en su minuto, me dice, Mónica, en la política hay momentos a veces complejos y difíciles, pero que tenemos que poner el hombro. Y bueno, ahí dije, presidente, por supuesto, aquí estaremos, trataré de aportar lo que más pueda desde este ministerio. Siento que ha sido quizás el trabajo más trascendente que he hecho en mi vida, en materia de trascendencia, el más difícil también, porque a diferencia de los otros cargos que tenía, aquí había mucha fuerza. Este es un ministerio que representa 9 millones de mujeres, 9 millones de personas que pensamos distinto, que hay intereses muy distintos muchas veces, y claro, donde no es como cuando estás en economía. En economía todos los sectores de alguna manera quieren que les vaya mejor. Aquí unos son necesidades muy distintas, y bueno, y tú dices, ¿cómo represento y cómo interpreto a la gran mayoría? Y bueno, asumimos este ministerio. Se me ocurrió hacer un llamado y armar una mesa transversal con mujeres de distintos sectores, con mujeres de la academia, mujeres de la política, mujeres que jugaban distintos roles en la sociedad nuestra. Yo asumo en pandemia. Además, pandemia, estallido, pandemia, claro, la renuncia de la otra ministra, feminismo, o sea, qué más difícil, Mónica. Y la pandemia que nos estaba pegando duro. Piensas tú que en Chile perdimos casi 1 millón de empleos femeninos. Muchas mujeres que no tenían con quién dejar al cuidado de sus hijos, muchas mujeres cumpliendo un rol fundamental en la salud. La mayoría de las enfermeras, la mayoría de las personas que salvaron vidas o que estuvieron al servicio nuestro eran mujeres. Entonces, se estaba viviendo un momento. Yo creo que la pandemia también nos pegó de manera diferencial a los hombres y a las mujeres. Y indudablemente las mujeres fuimos más golpeadas. Entonces, ¿cómo? Ese era el desafío. ¿Cómo impulsábamos este ministerio entendiendo no solo la diversidad, sino también ese momento histórico de tanta dificultad para nosotras las mujeres? Y bueno, se construyó esto, priorizamos, tratamos de llegar a mínimos acuerdos. Yo siempre en política he tratado de impulsar acuerdos. Yo creo que los países necesitamos construir acuerdos, y eso no significa claudicar a tus principios, por ningún motivo, pero sí tenemos que ir construyendo mínimos comunes, ¿no? Para poder avanzar, porque si no, nunca vamos a avanzar. Y bueno, se intentó, yo creo que en gran medida se logró. Eso nos ayudó a priorizar
las necesidades en ese minuto y trabajé colaborativamente con muchos otros ministerios, indudablemente el Ministerio del Trabajo jugó un rol importante en esa época porque, como te digo, muchas mujeres habíamos salido de la fuerza laboral, muchas madres con niños pequeños, aunque querían volver, no podían volver porque no había cuidado, ¿no es cierto? Había una serie de situaciones, la pandemia también y el confinamiento incrementó la violencia contra la mujer, tuvimos que activar muchos dispositivos e instancias para poder entregar una mano rápida y efectiva a muchas mujeres que precisamente por el encierro estaban siendo muy afectadas, más atrapadas. Entonces, bueno, fue un trabajo arduo, eh, nunca dejamos de recorrer el país. Me acuerdo muchas veces haberme subido a un avión con 2 personas de mi equipo y éramos el piloto, la azafata y nosotros, todo el mundo lleno de mascarilla, lleno de plástico, pero ahí estábamos, porque eso es lo que correspondía también. Y fíjate que nunca me dio COVID. En verdad. Y nunca me encerré en mi casa. Debo haber generado anticuerpos, yo Bueno, creo. yo creo que generaste anticuerpo también y una protección por todo el bien que estabas haciendo, porque, bueno, el gobierno en general, impecable nuestro gobierno. Yo te puedo decir que en la pandemia, jugados todos con los pies en la calle. Todos con los pies en la calle. La verdad que fue, era una cosa que estaba en el sentir de todos y en el compromiso de todos. Liderado indudablemente por el presidente. Yo creo que ahí se vio quiénes eran todos ustedes y la capacidad de liderazgo que fueron capaces de tener y que, bueno, hoy extrañamos ante las crisis. Bueno, la verdad que sí, la verdad que hubo mucha fuerza, hubo mucho trabajo en equipo, hubo mucha colaboración, porque necesitábamos colaborarnos. Las problemáticas de un ministerio o de un sector muchas veces también necesitaban la ayuda de otros, sobre todo un ministerio como el que yo lideraba, el Ministerio de la Mujer. Muchas de las políticas que impulsamos las sacamos en conjunto con el ministro Larraín, por ejemplo, ministro de Justicia, otras con el ministro Palacio, ministro de Economía, otra, ¿no es cierto?, con Patricio Melero, ministro en Trabajo, en Economía, ¿cómo se llama?, en Justicia, ministro Larraín. Entonces, porque esas eran las urgencias que tenía con el ministro de Salud también, con la Paula Daza también. Otra gran mujer y gran líder. Claro, porque otro de los temas también que nos impactó fuertemente a las mujeres en la pandemia fue la salud mental. Sí. Esa fue una pandemia oculta, pero que veíamos cómo iba creciendo a medida que avanzaba el tiempo y también teníamos que hacernos cargo de esas materias. Sin duda te tocó muy duro, Mónica, el Ministerio de la Mujer, pero me encanta con el entusiasmo que lo cuenta la Mónica, porque lo cuenta con una alegría y no lo cuentas como que fue un problema, una carga, a pesar de lo terrible que fue para todo el mundo. Sí, la verdad que no, a ver, era difícil, era duro, claro, no era fácil de repente ver a todo el mundo confinado y sobre todo me acuerdo, creo que hubo una sola vez que en la noche prendo la televisión y salen las noticias que quedan 4 camas en Chile. Sí, ese día dije, ay, ojalá haya una cama, si es que me da COVID, sobre todo que no parábamos de estar en la calle y moviéndonos por el país, pero fuera de eso yo te diría, y fue un día puntual que a lo mejor lo reflexioné, pero en general, más bien se te va generando una adrenalina al ver tanta realidad compleja, tanta necesidad, yo creo que incrementa de manera inconsciente tu capacidad o tus ganas de poder ir dando respuestas. Y lo más importante de lo que nos has contado hoy es que siempre has estado en contacto con las personas. Bueno, sí, a mí eso es fundamental. O sea, ¿sabes qué me pasa? Yo me acuerdo que sin ese contacto yo creo que es imposible que nos pudieras hablar desde esa experiencia y el vínculo que generaste con las necesidades. Es que para mí, así como es tremendamente importante los marcos teóricos, el estudio, porque es importante, o sea, pero yo creo que
que nunca puedes perder la conexión con las personas y con la calle, porque si no, puedes caer fácilmente en errores, en no ser capaz de interpretar las verdaderas necesidades o las verdaderas prioridades de ese minuto. Entonces yo me acuerdo que incluso en la pandemia habían días cuando ya llevábamos mucho Zoom, mucho cerrado, yo le decía a mi jefe, a ver, busca algo porque yo necesito ir a hablar con alguien que lo esté viviendo, o nos vamos a un lugar donde venden alimentos y haya mujeres, o sea, no perder ese contacto con la realidad para mí en política siempre ha sido fundamental. Muy bien. Muy bonito testimonio además el de Mónica, porque se refleja el compromiso. Y en ese compromiso tú impulsaste distintos proyectos. ¿Cuál fue el más significativo para ti? Para mí hay un proyecto, hubo varios proyectos, la verdad que hicimos proyectos que yo creo que son bien, bien importantes y han ido cambiando de alguna manera la realidad o vivencia de muchas mujeres, pero hay uno que le tengo un especial cariño y sobre todo porque vinculo dos etapas de mi vida. Cuando yo fui diputada me tocó presidir la Comisión de Familia, la Comisión de Economía y Relaciones Exteriores, pero en esas comisiones se dio, sobre todo en la familia, una demanda muy fuerte por muchas mujeres a las cuales no se le pagaban las pensiones de alimentos. Y de hecho yo impulsé una moción parlamentaria con otro grupo parlamentario, pero en un sistema presidencialista como el nuestro, si tú no tienes el patrocinio del Ejecutivo, es muy difícil que esa ley vea la luz en un tiempo relativamente corto. Y me acuerdo que cuando el presidente me invita al Ministerio de la Mujer, al día siguiente, cuando llego a la oficina, le digo a Martín Vial, en esa época le digo, Martín, no es casualidad que yo esté acá y hay algo que nunca pude olvidar, que fueron esa cantidad de mujeres y madres que de forma angustiada no solamente estaban educando y cuidando solo a sus hijos, sino que además no recibían el sustento o el apoyo económico, que además es un deber y una responsabilidad por parte de los padres. Me gustaría tener una reunión con juezas de los tribunales de familia. Y en mi primera semana, nunca voy a olvidar, 4 juezas de los tribunales de familia, tuvimos una larga reunión por Zoom y ellas me dicen, ministra, lamentablemente en estos 10 años, porque yo les pregunté qué había pasado en esta década entre que yo había dejado el Congreso y yo había asumido este ministerio, y me dicen, lamentablemente en estos 8 o 10 años, lo que ha pasado en Chile es que se profundizó la cultura del incumplimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, cada día ha ido aumentando el número de padres que no pagan o no cumplen con lo que es su deber con sus hijos. Y ahí dije, bueno, creo que hoy sí tengo la oportunidad de impulsar esto. Empezamos a trabajar, ahí de nuevo armamos una mesa con la academia, con distintos actores, trajimos a la mesa todas las mociones parlamentarias que habían en los últimos 10 años, invitamos parlamentarios de comisiones que eran importantes para llevar adelante esto, y trabajamos un proyecto de ley que además se cruza con los retiros, donde además el Congreso también pidió, entonces se alinearon las estrellas. O sea, como que Chile por primera vez tomó conciencia, pero yo ya tenía un trabajo avanzado, ya habíamos empezado a trabajar. Increíble. Y bueno, pero también en ese minuto ya una mesa de trabajo con representantes de los distintos poderes para ver cómo impulsábamos esto. Y el presidente me apoyó y esa fue una ley que vio la luz en 9 meses. Y creo que es una, por lo que he oído y he tenido la oportunidad de conversar incluso con personas del Poder Judicial, es una ley que desde que se ha promulgado ha comenzado a revertir esa cultura del incumplimiento en una materia tan trascendente, no solo para las madres, sino que también para los niños y para las niñas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Vivimos en una sociedad en que hay mucho cambio cultural y hay algo que ha cambiado la visión de muchas mujeres y que también ha afectado a otras. ¿Qué nos puedes comentar tú sobre los feminismos actuales?
A ver, yo creo que el feminismo... ¿Cuál es tu opinión? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que ¿Cómo lo ves? el feminismo tiene distintas corrientes. Ujú. Muchas veces me han preguntado si soy feminista. Sí, soy feminista, pero soy una feminista liberal. Soy una feminista que cree honestamente en la construcción de una sociedad donde garanticemos de manera efectiva las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Así lo comprendo yo el feminismo y no es un feminismo violento, más bien es un feminismo que invita al diálogo, es un feminismo que como yo lo comprendo, donde tenemos que invitar a los hombres a esta co-construcción. Y yo he leído harto, y cuando tú vas a la génesis de los movimientos feministas, que los primeros fueron, ¿no es cierto?, por el derecho a voto, eran movimientos pacíficos. Sí. Nunca fueron movimientos violentos. Yo te diría que en las últimas décadas se empieza a confundir esto con algunos colectivos que empiezan a asustar más. Pero si tú vas a la profundidad, o si tú comprendes el feminismo desde esa mirada, eh, eh, es algo que lo cual deberíamos todos compartir, creo yo. Es una cosa de principios mínimos. Claro. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo con la igualdad entre un hombre y una mujer? O sea, en la igualdad de oportunidades no somos iguales, ni aspiramos a ser iguales. No conozco a ninguna mujer que me diga que quiere ser igual que un hombre, pero sí tener las mismas oportunidades creo que es un derecho legítimo. Creo que no es sustentable que no las tengamos. Creo que una mujer debe tener las garantías de que va a poder definir libremente cómo se quiere desarrollar y no hay una sola verdad para ese desarrollo. Muy bien. Y bueno, la última pregunta, Mónica, y después algo más informal. ¿Qué consejo tú le darías a las mujeres para que se comprometan en liderar más espacios en donde se puedan seguir dando oportunidades a las mujeres y puedan atender a sus necesidades? A ver, yo creo que primero que nada yo le diría a las mujeres que nos están oyendo que crean en ellas, que no dejen nunca que alguien les ponga un techo o les diga que ustedes no son capaces o les digan que ustedes no pueden. ¿Y qué le diría a aquellas mujeres? O sea, que los sueños de las mujeres pueden soñar tan alto como quieran y nadie puede, ¿no es cierto?, frustrar o prohibir que tú tengas esa capacidad de soñar, de llegar alto y de tener esas oportunidades. ¿Qué le diría yo a las mujeres que sí han logrado alcanzar puestos de liderazgo? Es que tienen una tremenda responsabilidad. Es que creo que así como unas antes que nosotros nos abrieron camino, las que estamos hoy día seguimos en ese trabajo, todavía hay más trabajo que hacer en distintas áreas. Y es una responsabilidad y que tomemos esa responsabilidad. Quizá hoy nosotras estamos aquí porque otras antes abrieron camino. Entonces, esto es una aposta, y esto es una aposta que nunca se acaba. Entonces, aquellas que son más jóvenes y que todavía se están formando, sueñen y sueñen en alto. Y aquellas que ya hemos alcanzado ciertos espacios de toma de decisión o de liderazgo, asumirlo con responsabilidad, con humildad, pero también con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Mónica, por este gran consejo, que esperamos podamos cumplirlo, las nuevas generaciones sobre todo, y agradecerte tu tiempo, de que estés acá con nosotras y contarnos más de tu vida y que muchos más puedan conocerte. No, muchas gracias a ustedes, las felicito por esta iniciativa. Es tan importante hoy día comunicarnos. Cuando se habla de desconfianza, cuando se hablan de todas estas palabras, ¿no es cierto?, que nos sentimos invadidos, quizás muchas veces, bueno, yo soy comunicadora, pienso que así como son maravillosas las nuevas tecnologías, porque yo soy una fan de las nuevas tecnologías y de todo lo que está pasando en el ámbito tecnológico, pero creo que nada nunca va a reemplazar esto. Es cierto, sí. ¿No es cierto? El contacto físico, el conocerte, compartir. El mirarnos a los ojos, el poder conversar, porque tú respetas o tú confías en aquello que tienes la oportunidad de conocer. Entonces creo que espacios como estos, donde das la oportunidad de que nos vayamos conociendo unas con otras, indudablemente es una manera virtuosa de construir.
Muchas gracias, Mónica, y gracias por tu testimonio y por ser una inspiración para nosotras y para tantas mujeres que tienen un rol público y que están liderando espacios en los que tenemos que visibilizar a las mujeres y promoverlas también, Así es. impulsarlas. Eso también tenemos que hacer entre nosotras. Yo creo que eso es verdaderamente la sororidad, que nos apoyemos, que nos impulsemos entre nosotras mismas y que nos demos espacio. Así Y es. tú has hecho eso sin duda, así que agradecértelo de tu rol como ministra y lo que sigues haciendo ahora apoyando a las pymes, a estas microempresarias desde el área del turismo. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo y por todos tus consejos. Gracias a ustedes. Ahora vamos a la parte más informal. Bueno, hemos hablado mucho sobre los temas políticos de la sociedad. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, pero también queremos conocer una parte más informal de ti y de tu personalidad. Bueno, la primera pregunta es si tú prefieres el café o té. El café, definitivamente una buena taza de café. Lo mismo aquí en Alemania. ¿Cómo es tu comienzo de semana perfecto? ¿Cómo será el lunes perfecto? Un lunes perfecto es un lunes que me despierto, abro las cortinas y miro la cordillera de los Andes, me encanta. Una buena música y poder leer las noticias sería un lunes perfecto. Una mañana, un despertar perfecto y con mi taza de café. Sí, creo que cuando las veces que he tenido la oportunidad de hacer eso, me he sentido feliz, me he sentido en paz, me he sentido tranquila. Las cosas simples de la vida que uno disfruta. Sí, de todas maneras. Bueno, ¿y cuáles los idiomas que hablas te gusta más hablar? ¿Cuál es? De los idiomas, yo creo que hablas varios, ¿no? Hablo inglés, hablo un poco de francés y hablo español. Indudablemente me sale mucho más fácil hablar en español. ¿Cuál te gusta más? Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho el inglés porque creo que tiene palabras que conceptualizan de manera más fácil ciertas expresiones. Me gustan, pero la verdad, sí, creo que el inglés me gusta mucho, pero indudablemente me sale mucho más fácil comunicarme en español. Claro. Bien. Y bueno, queremos saber de Europa especialmente más sobre la cocina y la comida tradicional de Chile. Entonces, ¿cuál es tu plato chileno favorito? A mí no hay cosa que me guste más que unos buenos porotos granados. Me Vamos a encantan. poner una foto. Me encantan los porotos granados, pero en el verano, con porotos Sí. frescos. Ay, me encanta la empanada, me encanta la comida chilena, pero los porotos granados me fascinan. Bien preparados me fascinan. Tienes que probar cuando vengas a Chile, Simón. Sí, de todas maneras. Sí, sí o sí. Bueno, me imagino que tu vida cotidiana tienes muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene motivada? ¿Sabes qué? A mí, a mí a mí me motiva la gente. Yo me acuerdo que cuando era chica, mi papá decía, a esta niñita la dejo en una isla y se hace amiga a los monos. A mí me encanta la gente. Cada vez que tengo la oportunidad de relacionarme con otra persona, conocer a una persona nueva, entender, eso me llena de energía, me motiva, eh, me, a ver, soy una agradecida de estar viva. Soy una agradecida de tener salud y soy una agradecida cada vez que tengo la oportunidad de relacionarme con una persona nueva o distinta. No, la verdad es que soy una enamorada de la vida, no sé, pero siempre ha sido así. Sí, se nota, tiene un carisma muy, muy especial. Me encanta la gente. Vamos Y con la si, siguiente. sí, si lees un libro, ¿qué libro volverías a leer? Hay varios libros que de alguna manera me han marcado. A mí me gusta mucho la historia, me gustan mucho los libros biográficos, pero que quizás un libro que lo tengo ahí cerca siempre es uno que se llama Los momentos estelares de la humanidad.
Es muy, muy interesante, un libro que no es un libro para leerlo una sola vez, habla de aquellos hitos en la historia de la humanidad que marcaron un punto de inflexión, un gran libro, pero en general me gusta mucho leer historia novelada, mucha biografía. Por ejemplo, me apasiona leer la vida de Winston Churchill, por ejemplo, pero también me encanta y muchas veces retomo la vida de Steve Jobs, un hombre que Muy nos cambió, inspirador también, o sí. sea, nos cambió la manera de comportarnos. Entonces, me gustan las biografías, fíjate, me gusta mucho la biografía, pero un libro que está siempre cerca de mi velador es este que te comento, donde se describen momentos estelares de la humanidad. Muy bien. ¿Y qué hábito has adquirido en el ministerio o como ¿Qué? ministra? ¿Qué ¿Qué hábito hábito? adquiriste en el Ministerio de la Mujer? ¿Qué hábito? Sí, ¿qué más repetiste que aprendiste ahí? ¿Qué te llevaste a la casa? ¿Sabes qué? Quizás lo que más aprendí y sobre todo aprendí a entender la profundidad y la dimensión desde el Ministerio de la Mujer, que era algo que para mí no había sido tan cercano hasta ese minuto, es ver la situación dolorosa y vergonzosa para nosotros como sociedad que le toca vivir a muchas mujeres que son víctimas de violencia. Para mí la violencia de género era algo que lo había leído, que lo había oído, que lo había visto en las noticias, pero que nunca lo había palpado de manera tan cercana o haber tenido la oportunidad de oír testimonios en primera persona tan dolorosos. Creo que eso sí me marcó mucho, porque yo toda mi vida, de alguna manera, he estado relacionada con el mundo del trabajo y la mujer, pero el mundo de la mujer y su realidad con referencia a la violencia era algo más desconocido para mí. Y hoy día es un compromiso irrenunciable. O sea, creo que no podemos dormir tranquilos como sociedad mientras todavía en distintos rincones de nuestro país sigan existiendo mujeres que por distintas razones no pueden salir de esa espiral o de esa situación. Bien, muchas gracias, Mónica. Eh, y bueno, destacar, era una de las últimas preguntas, Simone, que es el look ideal, ¿no? Mónica está vestida estupenda, muy La femenina, nena y de eso me Chile encanta. siempre. Sí, me encanta de las mujeres en general de la UDI, que tiene muy buen gusto, se viste muy bien. Y Ay, eso también muestra una imagen y una preocupación y es todo lo que tú has hablado. También mucho de lo que nosotras mostramos hacia afuera representa también lo que somos, esa preocupación y como tú nos has contado. Así que Mónica, muchas gracias por acompañarnos gracias a ti nuevamente. y le mando Un un besito cariñoso a la abrazo y espero Simone. conocerte personalmente, Simone. Sí, así que muchas gracias nuevamente a Muchas Mónica por gracias. estar con nosotras y agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un nuevo episodio con una tremenda mujer.